Hermoso y bendecido día para cada uno de mis hermanos, para cada uno de mis amigos. Continuamos con el estudio de la preciosa palabra de Dios en el Sermón del Monte. El Evangelio de Mateo, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Y después de haber estudiado las bienaventuranzas en Mateo 5, después de haber estudiado cómo se refleja la luz y la sal de Dios en los nuevos ciudadanos del reino de los cielos, empezamos a ver cómo el Señor empieza a aclarar y empieza a dar la verdadera esencia, la verdadera interpretación de la ley, que Él no venía a abrogar, venía por el contrario a cumplir. Y empieza con una estructura en 6 casos especiales que tiene que ver con el pensamiento interpretativo de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios en el Antiguo Testamento, y cómo el Señor, con la autoridad de Dios, da la verdadera esencia, el espíritu del mandamiento en el reino de Dios. Y mis hermanos, hemos visto cómo el Señor nos ha llamado a tener claro que aun cuando en el corazón se pueda tener algo contra un hermano, contra una persona, eso ya delante del Señor es un pecado que viola el mandamiento de no matarás. De la misma manera, cuando el corazón se ve atraído por la concupiscencia, en el ámbito sexual, en el ámbito también de la lujuria, de la avaricia, de la codicia, delante del Señor, aunque no se cometa un acto sexual explícito, aunque no haya un desarrollo del pecado externo, en el corazón nos ha dicho el Señor que ya hay pecado, que ya se ha violado el mandamiento de no codiciar, de no adulterar. Y mis hermanos, vamos a continuar en esta serie que se llama Entendiendo la Biblia con los ojos de Jesús, y esta es la parte número 5 y estamos aquí estudiando Mateo 5, 17 al 48, pero hoy nos vamos a centrar en la tercera aclaración de la verdadera interpretación de la ley con referencia a un tema sumamente controversial. Sin lugar a dudas, a ningún predicador, el primer tema que tiene en su lista de temas libres va a ser el del divorcio. Pero mis hermanos, con la intención de predicar todo el consejo de Dios, de enseñar todo el consejo de Dios, aún en una controversia entre cristianos de diferentes pensamientos, de diferentes contextos históricos, políticos, sociales, filosóficos, tenemos la oportunidad de estudiar este texto y de buscar en la Escritura una respuesta a la pregunta aquí planteada. Vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 5, versículos 31 y 32, apenas estos 2 versículos. Dice el Señor Jesucristo: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Mis queridos, que Dios bendiga su santa palabra. Y en este tercer caso que nos plantea el Señor Jesús, ¿cuál es el problema? Fíjese que el problema tiene que ver con una interpretación controversial, muchas veces extremista, del libro de Deuteronomio capítulo 4 acerca del repudio. Y se había prestado esta interpretación del texto para abusar socialmente muchas veces de las esposas. Fíjense que en los tiempos de Jesús mucha gente interpretaba que el permiso de Moisés para el divorcio otorgaba prácticamente cualquier razón como motivo para el divorcio. Y lo que quiere aclarar el Señor Jesús es eso. No es la única vez que se le pregunta al Señor Jesús acerca de este tema. Vamos a ver un texto para empezar. En el libro de Mateo mismo, capítulo 19, versículo 3 al 6, donde después de estar caminando por las calles de Galilea, Jesús llega a Judea y vienen unos fariseos con la intención de tentarle precisamente con este tema, con una pregunta, a través de una pregunta. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Mis hermanos, y vamos a empezar a estudiar este tema a la luz de la respuesta de Jesús como la base de nuestra enseñanza. Fíjate lo que responde Jesús. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que Él, refiriéndose a Dios, al Padre, Él que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Fíjate que él acude de inmediato a la Escritura
para mostrar que Dios es la autoridad máxima en este tema. Y él nos va a decir que parte del libro de Génesis, toda la interpretación que nosotros podamos tener sobre el tema, y ahí hay unas conclusiones sumamente sólidas, que parten de Génesis, por ejemplo, 1:27, donde dice que Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Desde el principio, Dios hizo a los hombres y a las mujeres con igual dignidad como seres humanos, pero con gloriosas diferencias complementarias como hombres y como mujeres. Pero fíjate qué más dice el Señor como argumento para responder esta pregunta. Recordemos que los fariseos tenían controversia y abusaban del texto de Deuteronomio 24 acerca del repudio. Sigue diciendo el Señor, versículo 5, y dijo: por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y el Señor está citando libro de Génesis 2:24. Después de que Dios hizo a la primera mujer y le confió este extraordinario regalo al hombre, Dios, ¿qué hace? Instituye lo que llamamos matrimonio. Es Dios mismo el que lo hace, y ese es un principio básico que tenemos. Un hombre y una mujer forman la relación humana más fundamental en el mundo creado por Dios. Una relación aún más fundamental que la relación natural de padre e hijo. Fíjese que el Señor instituye el matrimonio hablando de que el hombre dejará al padre y madre y se unirá a su mujer. Un compromiso fundamental para establecer una nueva unidad familiar con su esposo. Bajo Dios, Él es ahora su compromiso más fundamental. Y esto lo podíamos llamar pacto, que tiene que ver en las palabras más generales un tratado solemne, sagrado, un convenio sagrado, que es estricto y que es condicional entre las partes, donde se establecen compromisos y obediencia a cumplir, pues estos compromisos, por ejemplo, de fidelidad, de cuidado, de amor. Y esta palabra pacto va a ser muy importante para entender la profundidad del matrimonio. Fíjate que sigue diciendo el texto, versículo 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, fíjate que está la bendición de Dios que considera honroso, grato, bueno el matrimonio, buena la unión matrimonial. Lo expresa en que Él es el que junta un hombre y una mujer en pacto matrimonial. Y lo más importante que tenemos aquí es que no lo separe el hombre. Dios, mis hermanos, y esto lo tenemos que tener muy claro, abomina, detesta, odia el divorcio. Tal vez usted se acuerde del libro de Malaquías, donde el Señor reclama la falsa adoración, la deficiente adoración del pueblo en esos momentos. Y una de las causales era su tratamiento al matrimonio. Malaquías 2:14 dice: clama el pueblo, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué, lo dice en la Nueva Traducción Viviente. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel. La esposa con la que hiciste pacto, con la que hiciste voto, con la que te comprometiste. El Señor es testigo que has roto esos votos, que has roto ese pacto por la infidelidad al pacto. Sigue diciendo el Señor en el 16: yo odio el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no seas infiel a tu esposa. Y teniendo en cuenta estos 4 pilares fundamentales, también tenemos que entender que aunque Dios desea que un esposo y una esposa permanezcan juntos hasta la muerte, mis hermanos, el Señor permite el divorcio en algunas circunstancias. Y vamos a estudiar alrededor de pasajes bíblicos que nos dan las directrices a seguir en este asunto. Entonces empecemos hablando de la perspectiva de Dios. ¿Dónde? En el Antiguo Testamento. Precisamente en el pasaje de Deuteronomio 24:1, que es el pasaje citado por Jesús aquí en el Evangelio de Mateo. Pongamos atención a lo que dice. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente,
le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Recuerda que estamos hablando en la perspectiva del antiguo pacto, en la época de Moisés. Y fíjate que durante toda esa era el hombre se convertía, digámoslo así, en el amo de la mujer con la que se casaba. Esto era así en todas las culturas de la época, incluso en la cultura de Israel. La esposa se convertía en una posesión del esposo como una propiedad, de la misma manera que sus esclavos, aún sus animales. La ley judía no permitía que la mujer iniciase el divorcio. Ella podía casarse nuevamente solo cuando recibía una carta de su esposo. En una sociedad definitivamente patriarcal, mis hermanos. ¿Qué pasaba allí? ¿Cuál era esa relación de pacto de un hombre y de una mujer en el matrimonio? En el antiguo pacto, fíjate que la relación del hombre con Dios estaba mediada, claro, por su condición de judío. Igual el de la mujer. ¿Cómo entraba en pacto con Dios el hombre? ¿A través de qué señal? Fíjate que es a través de la señal de la circuncisión. Y la mujer de la misma manera, a través de su padre o a través de su esposo, era que ejercía sus responsabilidades y recibía las bendiciones del pacto abrahámico bajo las condiciones de Moisés. Fíjate que es a través del esposo. El esposo en la circuncisión, donde se derramaba sangre en el corte de su prepucio, en su área genital. Y la mujer precisamente de la misma manera en la sangre derramada durante la consumación del matrimonio. Era la consumación del encuentro y del hacerse uno en ese momento en el Antiguo Testamento. Y fijémonos que hay un permiso concedido. El Señor Jesús nos explicará que es debido a la dureza de los corazones de los hombres, porque Moisés permitía el divorcio. Sin embargo, era un proceso que había sido reglamentado bajo unas directrices por el mismo Señor. El hombre tenía que obtener una carta de divorcio y dársela a la esposa que no deseaba. Y cuando él daba ese paso, fíjate que la carta de divorcio protegía a la mujer que había sido liberada legalmente del matrimonio. La pregunta es, ¿en qué condiciones? Porque dice el versículo, si en ella hallara alguna cosa indecente. No sabemos exactamente a lo que se refería, pero sí sabemos a lo que no se refería. No se referiría a adulterio, porque el adulterio en la ley judía, en el libro mismo de Deuteronomio, era sancionado con la pérdida del derecho a la vida. No se trataba ni siquiera de no hallar la virginidad de la mujer, porque de la misma manera el esposo que no hallaba la virginidad en su esposa tenía la obligación de anunciarlo a sus padres, y si se comprobaba esa falta, ella perdía también el derecho de la vida, era apedreada por los hombres. Entonces, ¿a qué se debía? Mis hermanos, sin lugar a dudas, el Señor nos da luces cuando nos dice que era por la dureza, por la testarudez, por la falta de espiritualidad del hombre que hallaba en cualquier incidente, no sabemos exactamente en cuál, la oportunidad de romper ese pacto matrimonial. Y Dios en su sabiduría lo permitió para proteger a la mujer en una sociedad sumamente patriarcal. Entonces, ¿qué podía hacer el hombre? Simplemente expedir la carta de divorcio, la carta de repudio, y la mujer nos dice que ya podía ir y casarse con otro hombre. Y estamos hablando del antiguo pacto. Lo que está atacando Jesús es que lamentablemente esa cosa vergonzosa, esa cosa indecente, se había manipulado de tal forma que aún un esposo podía, por ciertas faltas domésticas en la preparación de los alimentos, darle carta de repudio a la esposa. Y aunque quedaba protegida, mis hermanos, era una sociedad que se estaba autodestruyendo por esta falta de tener un corazón amoroso, un corazón amante, un corazón no entregado a la idolatría de uno mismo. Pero esta realidad de pacto, mis hermanos, que gira alrededor de la santidad sexual, también la tiene en la mente Jesús. Él continúa aquí respondiendo la pregunta en el capítulo 19 del libro de Mateo, y ya pasamos a la instancia del Nuevo Testamento, y el Señor nos va a estipular que no es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Ante la presentación de los 4 pilares del Señor Jesús, los que estaban escuchándole le dijeron:
¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y como ya hemos visto, fue por la dureza del corazón de ellos. Por eso Moisés permitió, no mandó, sino permitió, protegiendo a la mujer, repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y la realidad del pacto, mis hermanos, en el Nuevo Testamento está mediada, sin lugar a dudas, por la obra de Cristo. Cómo un hombre entra en pacto con Dios. Al creer que la sangre del Señor Jesucristo limpia sus pecados, al creer que la sangre del Señor Jesucristo y su persona misma son el puente para acercarse a Dios. Sus pecados han sido perdonados y en ningún otro hay mediador. ¿De qué manera lo hace la mujer? Lo hace exactamente de la misma manera. Entra en pacto con Dios a través de Cristo. Pablo en su epístola a los Gálatas 3:28 dice que en ese acercamiento a Dios ya no hay judío ni gentil, ya no hay diferencia entre el esclavo y el libre, ya no hay diferencia entre el hombre o la mujer, porque todos son unidos a Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces, cuando llega la edad adecuada, estas dos personas que tienen un pacto con Dios en Cristo, dice la Biblia que pueden unirse. Prohíbe la Biblia unirse en yugo desigual con un incrédulo. Y estas dos personas entran en pacto, en un pacto matrimonial, y que vemos en la figura que es un triángulo donde Dios es la cabeza y esta pareja se une, que está unida a Dios, se une en un pacto de honor a Dios. Y Dios bendice esta unión, y Dios bendice este nuevo cuerpo, esta nueva familia de creyentes que ha surgido. Entonces, ¿puede un hombre divorciarse por cualquier causa? Los oyentes de Jesús esperaban obligarlo a dar una respuesta que lo pusiese en contra de un grupo o de otros en cuanto a los motivos de repudio. Pero Jesús no cae en esa trampa de ningún modo. Más bien corrige la afirmación de que Moisés mandó a los hombres a divorciarse de sus esposas, sino que dice que él permitió a los hombres divorciarse de sus esposas por la dureza de su corazón. Lo que está afirmando Jesús, y aquí lo vemos en el versículo 9, es que está mal el divorcio excepto por una causa que nos plantea Mateo: inmoralidad sexual, dice el 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, del mismo modo, adultera. Mis hermanos, la palabra griega que usó aquí es porneia, que es un término que cubre una amplia gama de pecados sexuales o de inmoralidad sexual. Y lo que está mostrándonos el Señor es que cuando dentro de esa relación llega tal vez otra persona, con que en este caso el hombre entabla una relación pecaminosa, una relación fuera del pacto, cuando Dios nos ha dicho que el cuerpo no es para la fornicación ni para la inmundicia sexual, sino es para el Señor, y el Señor para el cuerpo. La primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, 14 en adelante, lo afirma. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo, dice Pablo. Y tenemos que entender que esta maligna perversión del pecado sexual afecta no solamente la espiritualidad de las personas que entran en este intercambio. El adulterio, la fornicación, toda inmoralidad sexual no solamente afecta también a la persona, se afecta su relación con Dios, es contaminada, no pierde la salvación. La salvación ha sido ganada por Cristo en la cruz, pero sin lugar a dudas deteriora la comunión con el Señor, la vida espiritual de esta persona. Y en el caso del matrimonio, sin lugar a dudas, rompe los vínculos del pacto matrimonial. Y roto el pacto matrimonial, existe la posibilidad o de restauración por medio de arrepentimiento del pecador y de perdón de la víctima del pecado, o la última salida, y es que bajo un proceso, y puede ser un proceso como el que se lleva a cabo en Mateo 18, donde está involucrado no solamente la pareja, sino también
personas maduras espiritualmente que ayuden a este matrimonio a restaurar la relación. Y es lo que busca Mateo 18, que una persona que ha pecado se arrepienta, pero también que la iglesia haga un trabajo de conciliación, de aconsejamiento, de supervisión, con el propósito de que este matrimonio sea restaurado. Pero si después, finalmente de esto, la pareja ha decidido divorciarse, mis hermanos, el Señor, que no está de acuerdo con el divorcio, que aborrece el divorcio, da una salida en este caso. Y fíjese que Jesús también tiene en mente el segundo matrimonio en este pasaje. La frase "y se casa con otra" que vemos ahí en el 19:9 indica, mis hermanos, que el divorcio y el segundo casamiento son permitidos en una instancia de esta cláusula de excepción. Claro, tenemos que notar que solo la parte inocente se le permite volver a casarse. Y aunque explícitamente no está indicado en el texto, la concesión del segundo casamiento después de un divorcio es la misericordia de Dios para aquel y solo para aquel contra el que se ha cometido pecado, para la víctima. No es para el que ha cometido inmoralidad sexual. Y claro, puede haber instancias donde a la parte culpable se le permite volver a casarse, pero este concepto, mis hermanos, es alejado del texto y tenemos que asumirlo de esa manera. Pero, mis hermanos, quiero repetir y resaltar que aun cuando se haya cometido adulterio, una pareja puede, por medio de la gracia de Dios, aprender a perdonar. Arrepentimiento y perdón y comenzar a reconstruir su matrimonio. Dios nos ha perdonado, mis hermanos, mucho más. Con seguridad podemos seguir su ejemplo, incluso perdonar el pecado del adulterio. Sin embargo, en muchas instancias un cónyuge no se arrepiente, continúa con su inmoralidad sexual, continúa duro su corazón, y Mateo 19:9 en ese caso puede ser aplicado. Y miremos también que el Señor inspiró a Pablo para darnos revelación en ciertos casos particulares acerca del divorcio. En la primera epístola a los Corintios, una de las preguntas que le hicieron al apóstol Pablo tenían que ver con ciertos problemas entre los matrimonios. Uno de los casos particulares está relatado en la primera epístola, capítulo 7, versículo 12 al 16. Fíjese lo que dice Pablo. Pablo está hablando en el contexto de nuevas conversiones y de matrimonios mixtos que surgieron de esas conversiones. Dice, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y estamos hablando del caso particular de una pareja que estaba unida al matrimonio, siendo no creyente los dos, pero uno de los cónyuges reconoció al Señor como su Salvador, reconoció la verdad de Jesucristo como el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué dice Pablo? Si este hombre consiente en seguir el matrimonio, en seguir viviendo con ella, en este caso, pues que no se separe el matrimonio, que no se culmine el matrimonio. Versículo 13. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado. Y fíjate que ese pacto, en este caso del creyente con Dios a través de Jesucristo, de alguna manera es irradiado al propio pacto matrimonial. El incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera dice, vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. Pero ¿qué más nos dice Pablo? En el versículo número 15 dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Entonces hay un caso especial en que el incrédulo, por su creencia, por su religión, por su ideología, simplemente decide separarse del creyente y se va. Dice Pablo que el creyente no está sujeto a continuar en ese pacto porque a paz lo llamó Dios. Dios da por terminado el pacto. Pregunta, ¿se puede esta persona volver a casar? Siempre que hablamos, mis hermanos, de un divorcio que no viene de parte de hombre, sino que es permitido por Dios, se da la posibilidad
de volver a un nuevo casamiento, según lo que interpretamos en estos versículos. Mis queridos, y un caso sumamente especial es el que vemos ahí en la misma epístola en 1 Corintios 7, 10 al 11, hablando de un matrimonio entre creyentes que habían hecho un pacto, pero que por circunstancias ajenas a la inmoralidad sexual, finalmente habían decidido separarse. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. Mis hermanos, Jesús enseñó que a veces el espíritu de la ley permite que algunos requisitos legales se dejen de lado. Por ejemplo, cuando permitió que los hambrientos discípulos recogiesen y comiesen granos en el día de reposo. O de la misma manera, el Señor mismo sanó a un hombre de una mano seca en un día en que no se debía hacer cosa alguna, trabajo alguno. Y mis hermanos, creo que el apóstol pudo haber estado pensando en esto mismo del espíritu de la ley cuando escribió 1 Corintios 7, 10 al 11. Porque dice después de mandar a la esposa cristiana a no separarse de su esposo, le dice, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su hermano. ¿Por qué no le dijo simplemente a los esposos y a las esposas que se abstuvieran de divorciarse? Mis hermanos, la intención del apóstol Pablo puede haber sido dar una salida por compasión a una mujer o a un hombre víctima de abuso, donde el estar unidos era un peligro mayor, era un riesgo mayor para la familia que el estar separados. Y Dios a través de Pablo permite la separación, pero con una condición. Y es que si se separan, debe buscarse la reconciliación, o por lo menos debe quedarse sin casar las dos partes. Entonces, aunque el pacto no se ha roto, el Señor permite que haya una separación. Y eso ahora lo vemos a veces de manera nítida en matrimonios que aún viviendo en el mismo hogar, deciden separar sus cuerpos, deciden convivir de manera diferente. Y es lamentable, sin lugar a dudas, pero es una salida por compasión y misericordia del Señor ante problemas de este tipo. Mis queridos hermanos, pero ¿qué tenía en la mente el Señor cuando habló aquí, nos lo escribe el libro de Mateo? ¿Qué tenía en la mente el Señor? Sin lugar a dudas, recordamos que Él nos está hablando de cuál es el problema fundamental del hombre y es su propio corazón. El Señor nos repite, pero yo os digo. Y el versículo que estudiamos hoy, que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con ella comete finalmente adulterio. ¿Dónde está el problema? En el corazón. Y mis hermanos, para entender un poco lo que el Señor nos quiere decir, aquí terminamos hablando de todos los pero yo os digo que están alrededor de esto. Fíjate que dice, versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Si nosotros como matrimonio, si nosotros aún como personas casadas estamos enfocados, no como los fariseos, en el acero hasta dónde puedo llegar sin pecar, sino en que el Señor a través de su Espíritu cambie nuestro propio corazón para que seamos conscientes de que nuestros matrimonios son destruidos, son amenazados cuando el corazón se desenfrena. Y aún hay enojo que tal vez usted no lleve a la práctica golpeando, no lleve a la práctica gritando, pero fíjate que si hay enojo en el corazón es una semilla de pecado. Dice también el Señor en el versículo 28, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla. Y mis hermanos, nuestros ojos, nuestra mente, nuestra concupiscencia, lo hemos estudiado, desarrolla hábitos, desarrolla pensamientos que el Señor califica como adulterio en el corazón. ¿Y será que alguien puede levantar la mano, lanzar la piedra para decir, yo no lo he hecho? Y fíjate que en un cierto sentido es la motivación para un divorcio, pero esa no es la búsqueda del creyente. Ahí versículo 34 nos va a decir, yo os digo, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Y en los votos matrimoniales decidimos decir sí hasta la muerte, sí al cuidado, sí al amor, sí a que no importaran las circunstancias, guardaríamos el pacto matrimonial.
El Señor nos sigue diciendo, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Mis hermanos, en nuestras relaciones matrimoniales estamos alimentando el perdón, alimentando la paz, alimentando la reconciliación en cualquiera de las circunstancias que se nos presenten. Es a lo que nos llama el Señor. Y mis hermanos, la realidad es que los que tienen como una alternativa al divorcio en su relación es porque la falta de relación con el Señor, de espiritualidad, ha inundado sus vidas y su corazón. El Señor dice, versículo número 44, yo os digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldigan, hagan bien a los que los aborrecen. Oren por los que los ultrajen, hermanos. Y el primer llamado es a mantener cada una de estas disposiciones en el corazón con el cónyuge que cada uno el Señor le regaló, con la persona que a cada uno el Señor le regaló. Si tuviéramos en cuenta todas esas cosas, ni siquiera tendríamos en la mente la alternativa del divorcio. Porque el problema finalmente, ¿dónde está? En el corazón de cada persona. Y si no se combate en el corazón, mis hermanos, la batalla está perdida. Tenemos esos 4 pilares fundamentales que hemos estudiado y que cada uno de nosotros tiene como verdad fundamental. Aunque estudiamos este tema del divorcio, son los pilares del matrimonio, la esencia del matrimonio y de la voluntad de Dios en el matrimonio. Porque si tenemos clara la importancia que da Dios a su palabra, reconoceremos, mis hermanos, que el que Dios haya instituido el matrimonio, el que le ha dado el carácter del pacto, el que lo considere como algo honroso y grato, que refleja la hermosa relación de Cristo y su iglesia para la gloria de Dios, mis hermanos, nos hará abominar el divorcio como lo abomina Dios. Pero también tener misericordia con cada una de las personas que por diferentes circunstancias tuvieron una rotura dolorosa, una rotura que dejó heridas, pero que, mis hermanos, en la misericordia del Señor está bajo su cuidado también. Que el Señor nos guíe en este tema para en todo lo que hagamos, en todo lo que pensamos, en todo lo que hacemos, estemos buscando la gloria del Señor en nuestro propio matrimonio, en nuestro propio hogar, en nuestra propia familia. Mis hermanos, que podamos entender la Biblia con los ojos del Señor Jesús y dar gloria a su nombre. Un saludo para cada uno de ustedes. El Señor los continúe bendiciendo. Chao.